Los voy presentando. La doctora Ana María Bóscolo, docente en La Plata y asesora en la Cámara en la provincia de Buenos Aires. Agradezco mucho a la comisión organizadora del PROPAMBA esta invitación y también a mis compañeros de panel acá, tan ilustrativo todo hasta ahora, y a todos ustedes que están interesados en esta materia que venimos desde los años más o menos 70 o antes, tratando de, por lo menos, que en la Argentina exista un derecho urbanístico como Dios manda, como está mandado. En realidad esa sería un derecho urbanístico con cierta autonomía científica para poder entonces que estas normas, como decía la doctora, puedan ser aplicables y evitar todo el entramado judicial que realmente es costoso y tedioso, y además la amplitud de plazos, bueno, que algunas veces diluye en los problemas. Bueno, a mí me ha tocado, en realidad por encomienda de Nidia, me ha tocado en esto hablar sobre los aspectos jurídicos del régimen jurídico del suelo urbano y el derecho ambiental. Y precisamente esto también tiene que ver con el patrimonio arquitectónico urbano, porque me ha tocado un tema muy especial que es una acción, digamos, patrocinar una acción de inconstitucionalidad contra la Municipalidad de La Plata por el Código de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de La Plata. En realidad este código nosotros lo hemos impugnado en la Corte con una acción de inconstitucionalidad en forma directa, para evitar toda esta judicialización que la doctora hablaba, y para que en algún momento existiera una sentencia clara con respecto a una ciudad, porque en realidad aquí no fue planteado una situación de un inmueble o un museo o un bien en su individualidad, sino que fue planteado la inconstitucionalidad de todo un código, de una ciudad. Y ¿con qué nos encontramos cuando decimos este catálogo de normas que existen? Efectivamente, en materia de patrimonio cultural y natural existen un sinnúmero de normas, desde el orden constitucional, los pactos internacionales constitucionalizados, y también existe toda la legislación nacional. Hasta inclusive podríamos decir que tenemos en vigencia una ley de protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, por ejemplo. Es decir, o la adquisición de bienes, digamos, de bienes culturales adquiridos de mala fe. Es decir, que nosotros hemos barrido todo este plexo normativo, pero cuando nos encontramos en la legislación argentina hay un vacío enorme en cuanto a las leyes nacionales, porque no se ha abordado el régimen jurídico del suelo, o sea, la propiedad del suelo, tanto pública como privada. No hemos ido al derecho de fondo en cuanto al ordenamiento territorial y su régimen jurídico. Entonces, ¿qué ha quedado reducido? Aquí muy bien lo ha dicho. Ha quedado reducido a una regulación del dominio por el Código Civil, de carácter, yo diría, bueno, con estas matizaciones interesantes, que van a producir obviamente sus conflictos jurídicos, pero bueno, interesantes, pero sin embargo, no ha conseguido superar la concepción anterior, es decir, con respecto al derecho de propiedad. Ahora bien, ¿qué nos encontramos también en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires, en razón de su autonomía, tiene en vigor
un decreto ley 8912, del año 1977, que establece se llama así, Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo. Donde el tema medioambiental es poco preciso, no tiene una precisión concreta. Sin embargo, este decreto ha permitido que en algunas ciudades con mayor o menor éxito, vamos a aclararlo, con mayor o menor éxito, en algunas ciudades, en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, tengan su respectiva ordenanza. Es decir, o por lo menos tengan una zonificación según usos, que eso fue la encomienda así legislativa de tener los municipios un ordenamiento según los usos. Pero ahí sí que voy a afirmar un poco, digamos que es el primer precedente del derecho urbanístico argentino. Porque aunque esté anclado en los años 30 en la Carta de Atenas, pero ¿qué ha permitido? ¿Qué permitió? ¿O qué nos permitió en el caso de La Plata? Que a partir de esta ordenanza que nosotros impugnamos su constitucionalidad, y a partir del decreto 8912, que la Corte comenzó con una tendencia a modernizar, mediatizar todo lo eminentemente urbanístico para introducirse en el tema del medio ambiente. Es decir, este punto es que además lo aplicó a las ciudades. Ya vamos a citar algunas cuestiones del fallo. Lo aplicó a las ciudades. Y lo aplicó también al patrimonio arquitectónico urbano de la ciudad de La Plata. Entonces, esto podría suponer, es decir, nos pone frente a una suposición, digamos, concreta, que podría producirse una actualización y modernización de la legislación urbanística nacional, provincial y municipal. Porque si ya tenemos la aplicación de normas ambientales en el urbanismo, ya está la vinculación a través de la jurisprudencia, podría producirse un remozamiento de nuestra legislación, además de, estas normas del derecho civil y las normas del derecho administrativo. Pero, ¿a qué conclusión llegamos? La Corte no tenía otra alternativa, porque, por un lado, está en vigencia el decreto ley 8912, establece una zonificación restrictiva con indicadores urbanísticos restrictivos. Pero por otro lado, había un precepto constitucional, ahora existirá una norma, civil, que debería observar la garantía del medio ambiente, sano, equilibrado. Cuando quebró, lo eminentemente urbanístico y cuando se quebró y se realizó este engarce, esta vinculación, en un primer caso, que fue el caso Filón. El caso Filón era la construcción en el puerto de Olivos de un gran complejo como suele, ¿no?, suceder, shopping, vivienda, puerto para barquitos, y en ese caso ya la Corte, que fue en el año 2002, ya la Corte estableció que esa ordenanza que permitía, es decir, la ordenanza de la Municipalidad de Vicente López, que permitía la construcción de este complejo, no se compadecía con los principios ambientales. Y dispuso la suspensión de la ordenanza. Entonces aplicó dos principios de nuestra Ley General del Ambiente: el principio preventivo
y el principio precautorio. Si nosotros vemos en el caso de la Municipalidad de La Plata, voy a citar textualmente la decisión de la Corte, nos dice, para suspender el Código de Ordenamiento Urbano, porque finalmente dictó una medida cautelar que suspende el Código de Ordenamiento Urbano sancionado en el año 2011, nos dice que toda modificación regulatoria, cualquiera fuera su contenido, podría comprometer negativamente el uso racional del suelo o la sostenibilidad del crecimiento urbanístico y edilicio, o lesionarse el patrimonio histórico, arquitectónico o cultural de la ciudad, todo lo cual afectaría el interés público implicado en la tutela constitucional del ambiente. Desatender de los efectos que sobre el ambiente urbano y el patrimonio cultural pueda provocar la iniciativa de reformas normativas estaría reñido con el principio de progresividad vigente en la materia. Es decir, que en este caso está receptando la Corte dos conceptos. Por un lado, la tutela ambiental, es decir, constitucional del ambiente como garantía constitucional, y por el otro lado, la progresividad de derechos. Una vez adquirido los habitantes de una ciudad, ¿no es cierto?, determinados derechos no pueden ser cercenados. Esto es un tema, es decir, bueno, ustedes pueden consultar o los colegas pueden consultar fallos que en realidad procura, en cierta medida, ampliar el espectro de los derechos ya individuales, sino hacia los derechos ambientales o llamados de tercera generación. Por otro lado, nos habla del principio preventivo y precautorio, y hay un tema muy sensible que toca en esta sentencia. Nos dice, parece tender, es decir, nosotros impugnamos la mayor edificabilidad, la densidad, los parámetros urbanísticos, los indicadores urbanísticos en las áreas centrales, digamos, excesivos. Entonces dice, parece tender a una mayor edificabilidad y densidad poblacional. Provoca verisimilitud, un potencial riesgo de afectación a la estructura general de la ciudad y a su capacidad de soporte en términos de servicios de los distritos centrales, como también a los reconocidos valores públicos que posee el casco fundacional de La Plata, conforme surge de su condición de bien histórico nacional en la tipología de centro histórico, nosotros sabemos, decretada por la Comisión, está en la lista de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos, es decir, tiene un decreto nacional la ciudad de La Plata. Por lo tanto, en este caso, todo cercenamiento de aquellos derechos colectivos, de incidencia colectiva, que estarían en juego, en realidad están en juego porque se pone en peligro y en riesgo la ciudad. Es decir, ¿qué nos lleva a reflexionar y a concluir este refuerzo del derecho ambiental con el urbanismo, que a su vez está presente en la Ley General del Ambiente? Que en realidad yo he tomado cuatro conclusiones. En primero, es positivo que el Código Civil reformado no haya tocado estrictamente el urbanismo, aunque haya potenciado fórmulas del mercado inmobiliario que tenemos, que en cambio ha abierto vías a la administración pública para regular los aprovechamientos en sus respectivas jurisdicciones con las características indicadas. Es decir, en realidad el Código Civil nos está abriendo una posibilidad de un régimen jurídico del suelo y una distribución de esas
plusvalía en ese régimen jurídico con el 1940, con el artículo 1940, hoy reformado. Entonces serán los legisladores los que deban exigir la utilización de estos instrumentos. En realidad son los legisladores nacionales. En segundo lugar, supone muy positiva la regulación del derecho ambiental y su aplicación al urbanismo. Inclusive su aplicación a los aspectos del patrimonio, al patrimonio cultural, que en este punto la Ley General del Ambiente establece una protección de nuestro patrimonio cultural y natural a través del medio ambiente. Por lo tanto, es muy positiva este acercamiento o relación del derecho ambiental con el urbanismo. También, en tercer lugar, lo vemos encomiable la sensibilización de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, quien no obstante, y esto es claro, la agresiva presencia de grupos de intereses inmobiliarios aliados con la municipalidad y no obstante también la excesiva tardanza de muchas de sus decisiones, porque se sigue destruyendo patrimonio de la ciudad de La Plata. Está marcando, sin embargo, caminos hacia una nueva regulación. Somos optimistas en este punto. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, en realidad existe un caso que yo estoy un poco asombrada, que se lo cita poco, que es el caso Tudanca, que con el voto del doctor Lozano. El voto del doctor Lozano es muy interesante porque sujeta todo un área, digamos, un área, digamos, se modifica una zonificación y se solicita también en un amparo la inconstitucionalidad del Código de Planeamiento Urbano en todo el articulado en el cual esa zonificación es, digamos, reformada. Entonces nosotros presentamos, fue presentado un amparo y en este caso Lozano, es muy interesante leer toda su opinión, establece que el Código de Planeamiento Urbano debe necesariamente sujetarse a los principios rectores del Plan Urbano Ambiental sobre zonificación y patrimonio cultural y el patrimonio de los barrios. Y entonces, como en este caso es un caso que ha llegado al Tribunal Superior, creería que es interesante para la ciudad de Buenos Aires. Yo hace tiempo que no vengo trabajando para la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, es interesante porque nos vemos que por lo menos existe unos criterios rectores en el plan urbano ambiental que nos están hablando de una protección del patrimonio arquitectónico urbano. Y hay un articulado, creo que es el 41 o 42 del Código del Plan Urbano Ambiental. Y por lo tanto, tenemos la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, donde en realidad está protegido el patrimonio de las ciudades, cualquiera fuera su naturaleza jurídica, ¿no es cierto?, y su titularidad. Entonces tendríamos que conducirnos allí para la elaboración de nueva normativa, o remozamiento de la normativa acercada al tema, bueno, a los temas que por lo menos que esta Corte nos va señalando. Bueno, muchísimas gracias.